muy bonita. Nuestro tema de este día, un tema para jamás olvidar: fidelidad a toda prueba. Fidelidad a toda prueba. Ah, qué maravilloso tema el que tenemos hoy para compartir con cada uno de ustedes. Fidelidad a toda prueba. Y tengo la historia de un muchacho fiel llamado Eric Liddell. Algunos pensarán que Eric Liddell era muy fanático, pero en determinado momento sus convicciones lo dejaron mal plantado frente a una prueba. Fidelidad a toda prueba. ¿Quién era Eric Liddell? Bueno, les voy a recordar. Eric Liddell era un joven que cuando se celebraron los Juegos Olímpicos en París, este muchacho de origen escocés le decían el volador porque sorprendió a Inglaterra al negarse a correr la carrera de los 100 metros porque la competencia se realizaba el día domingo y él dijo: el domingo es el día del Señor. Claro, algunos lo podemos llegar a calificar y decir: pero tan fanático, como si era el mejor corredor de los 100 metros en ese momento. Bueno, algunos dirán cuándo fue. Eran los Juegos Olímpicos de 1924. Inglaterra tenía garantizada la medalla de oro en Eric Liddell. Eric Liddell era estudiante de la Universidad de Edimburgo y se había distinguido por sus marcas primeramente en 1920. Pronto se convirtió en una superestrella. Dicen que no era una exageración la descripción que hicieron de él. Entre comillas, había un informe periodístico que decía: el atleta más famoso, popular y amado que Escocia jamás había producido. Ese era uno de los informes periodísticos. El atleta, dicen, más famoso, popular y amado que Escocia había producido. La segunda característica que distinguía a Eric Liddell era su interés por los demás. Era un hombre exageradamente amoroso, extrovertido. Se cuenta que durante una de las carreras insistió en hablar con un corredor negro al cual nadie le dirigía la palabra. Bueno, en esa época era muy fuerte el racismo, mucho más que hoy. Además, se había formado el hábito de estrechar la mano de sus oponentes y antes de la competencia siempre les deseaba lo mejor. Si no era una mano, un abrazo, y les deseaba lo mejor. Todo el mundo lo quería, hasta los rivales en la pista atlética lo querían. Liddell era una pieza importante en el equipo olímpico de 1924. Cuando se hizo público el programa de las competencias olímpicas, la carrera de los 100 metros apareció programada entonces para ese día, un domingo. Liddell no trató en hacer su posición de exhibición, solo explicó con sencillez que él no participaría. Las autoridades británicas, imagínense, por supuesto, se horrorizaron, le acusaron de traicionar a su país, pero Liddell permaneció firme en su decisión. Para él, respecto al día del Señor, era tan natural como respirar, de manera que su decisión no fue algo difícil. Tenía el poder de perseverar y permaneció fiel a su decisión a pesar de toda oposición y crítica. Dijo: ese día no voy a correr, lo voy a dedicar al Señor. En vez de correr los 100 metros, se puso a practicar, a entrenar para la carrera de los 400 metros. Por lo general se creía que los atletas especializados en 100 y 200 metros no se iban a destacar muy bien en los 400 y 800 metros. Y precisamente el tiempo de Liddell en los 400 metros no era muy bueno. El tiempo de los 400 metros era un tiempo más bien modesto. El viernes 11 de julio, era un viernes de 1924, Liddell ganó, y no solamente ganó, batió también el récord mundial de los 400 metros en ese momento, dejándolo en 47,6 segundos. Cuando Liddell volvió a Edimburgo, fue recibido como un héroe.
El que no había querido correr porque era el día del Señor Domingo, ganó los 400 metros, lo recibieron como un héroe, batió la marca mundial en ese momento. Al año siguiente, en 1925, marchó hacia la China, donde sirvió como misionero el resto de su vida. ¡Qué hombre, qué joven tan fiel! En 1942, la provincia china, donde él vivía, fue invadida por el ejército japonés. Recuerden que japoneses y chinos también han tenido sus conflictos de guerra. Liddell envió a su esposa y a sus 2 hijas para el Canadá. Nunca llegó a conocer a su tercera hija, que nació después en aquel país, porque en 1943 Liddell fue internado en un campo de concentración para prisioneros. Y allí él se dedicó a cuidar de las necesidades físicas y espirituales de sus compañeros de prisión. Oiga bien, hasta 1945, el año en que él falleció. Entonces, en 1943 lo meten al campo de concentración, sufre, pero en medio de su sufrimiento cuida físicamente y les ministra la palabra de Dios a los demás prisioneros. Muchos se convierten a Cristo. Su tercera hija jamás la conoció. Su hija su esposa viajó al Canadá embarazada, así que nunca conoció a su hija y muere en 45, perdón. Hay una película que representa la vida de Eric Liddell. Yo no sé si algunos la han visto, que se llama Carros de Fuego. Es una película que representa la vida de Eric Liddell, y uno se siente, como algunos dicen, atraídos por el magnetismo de su presencia y de su perseverancia. La perseverancia atrae, la fidelidad de Liddell con Dios a toda prueba. El punto cumbre de la película es cuando el príncipe de Gales y las autoridades británicas pusieron en juego todas sus dotes persuasivas para convencerle que corriera en la pista de atletismo olímpico el día domingo. Cuando él respondió que no lo haría en el día del Señor, un grupo de adolescentes que estaba viendo la película se puso de pie y aplaudió. Observaban sin respirar la historia del líder, su fidelidad a toda prueba, pero también su perseverancia les impactó más que sus récords mundiales. Les he contado solamente una de muchas historias de fidelidad a toda prueba. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Fidelidad a toda prueba. Bien, ahora yo quiero invitarles a este pasaje sensacional, porque hoy vamos a mirar fidelidad a toda prueba, cómo nos reviste, cómo nos bendice, cómo nos fortalece. Y le invito para que abra conmigo su Biblia en Hebreos, el capítulo 10 y los versículos 22 y 23. Después de oír una historia como la de Liddell, se siente uno inspirado a ser fiel y a servirle al Señor. Pero lo más importante, ¿sabe qué es? Dios es el más fiel. Dios ha sido, como dice la canción que pusimos en nuestro programa radial de hace 8 días, fiel y verdadero. Padre amoroso eres tú, Señor. Hebreos 10, 22 y 23. Dice la Biblia lo siguiente: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Yo creo que esta última frase fue la que mantuvo a Liddell perseverante y fiel. Creo que fue esa la palabra, indudable, o una de las palabras más importantes. Mantengamos, dice el versículo 23 de Hebreos 10, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es tan fiel que lo inspira a uno a ser fiel.
Cuando usted tiene un novio o una novia que es tan cariñoso o que es tan cariñosa y tan tierno o tierna, le inspira a usted también mucho más, le mueve a reciprocidad. A usted le mueve una persona tierna a ser también usted tierno o tierna con él o con ella. Una persona amorosa le inspira a usted a ser amoroso o amorosa también. Ahora, hablando ya en otro nivel, ya no el sentimental, pero el de la fraternidad de los hermanos, la fraternidad del amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribe de su pluma y dice: provoquémonos al amor y a las buenas obras. ¡Ah, qué bello eso! Provoquémonos al amor y a las buenas obras. Hay muchas maneras de provocarnos al amor y a las buenas obras. Un apretón cálido de manos: ánimo, hermano, Dios te va a ayudar en el momento de prueba. Esa es una palabra de afecto y de amor. Un abrazo, y por qué no, una chocolatina, un capuchino, café colombiano delicioso, excelso, ¿por qué no? Bueno, un almuerzo. Hay tantas maneras de expresar nosotros nuestro afecto, nuestro cariño. Tener a un bebé en los brazos, abrazarle, besarle, brindarle seguridad, que sienta protección y cariño. Usted va a tener el amor de ese bebé, de ese hijo, y cuando él crezca también le amará. Entonces, la Biblia nos dice: mantengamos firme nuestra profesión sin fluctuar, como líder, la profesión de nuestra esperanza. Hay una razón fundamental por la cual nos sentimos desafiados a ser fieles con Dios, porque fiel es Él que prometió. Dios es fiel. Bueno, vamos a mirar algunos aspectos hoy de eso justamente. Fidelidad a toda prueba. ¿Fidelidad de quién? La fidelidad de Dios. Jesucristo, nuestro amado Señor, es llamado fiel y verdadero desde la eternidad. Él murió en la cruz, Él derramó su sangre por nosotros. Él no dudó un momento, Él no pensó en desertar y retroceder cuando iba a morir en la cruz del Calvario. Fue hasta el final, fue fiel hasta el final. Y por eso gente como este muchacho atleta Lidl también se sienten inspirados a ser fieles. Nos sentimos inspirados a ser fieles con el Señor a pesar de toda prueba. Creo que es Baum el nombre de un pastor de Irán. Esta semana el doctor Billy Graham, el famoso evangelista, me mandó un correo donde pide que oremos aquí a la iglesia y a todos los que podamos por Baum. Es un pastor de Irán, está condenado a muerte. ¿Y sabe por qué está condenado a muerte este hombre? Y no va a desertar, pero oremos por él. Oremos si es la perfecta voluntad de Dios para que lo libere de la muerte, y si no, que él sea un mártir ejemplar para nosotros y para todo Irán. ¿Sabe por qué está condenado a muerte? Por apóstata. ¿Qué significa? Que del Islam, del islamismo, de la religión árabe, se ha convertido a Cristo, y no solamente se ha convertido a Cristo, pero ahora es un pastor cristiano también. Ya no sigue a Mahoma, ya no sigue los principios del Islam. Mahoma, otro mortal. Cristo, omnipotente y eterno, Salvador del mundo. Este pastor iraní se ha convertido a Cristo y le dijeron, por apóstata, vea cómo es el precio. Recuerden que últimamente hemos hablado muchísimo de la fidelidad, de la puntualidad, de nuestra demostración de que somos fieles con Dios. Bien, ese pastor de Irán simplemente dice: aunque me maten, seguiré con Cristo. ¿Se dan cuenta lo que cuesta ser cristiano en otros países? ¿Puede usted imaginar, por ejemplo, que el Congreso de Colombia, de México, de Argentina, Chile, Panamá, Venezuela, de Estados Unidos, de cualquier otro país, que el gobierno de alguna de esas naciones emita un decreto y diga: de hoy en adelante el que se convierta a Cristo está cometiendo un delito
punible, penalizado con la muerte. ¿Usted puede imaginar eso? Que nos dijeran a nosotros hoy, ser cristiano, ser sorprendido leyendo la Biblia, o si mandamos a nuestros inspectores y vamos por los templos cristianos y encontramos a alguien que ha desertado de su religión para convertirse a Cristo, es condenado a muerte. Yo no sé cuántas iglesias quedarían semivacías. Pero de todas maneras, este pastor de Irán es fiel. Ahora, al terminar la reunión, vamos a estar orando a Dios por él. Vamos a pedirle a Dios, uno, que el Señor cambie la decisión del gobierno de Irán en contra de él. Y dos, sino que el Señor le dé toda la fortaleza y la gracia y la unción para que, como se ha dicho muchas veces antes, que la sangre de los mártires es el abono fértil que riega la semilla para el evangelio de Jesucristo. Entonces, la Biblia nos dice aquí que Dios es fiel. Vamos a mirarlo. Apocalipsis capítulo 19. Cristo es fiel. Primera premisa de hoy. Cristo es fiel. Apocalipsis 19. Leamos en este libro el versículo 11 hasta el 14. La Biblia dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Un caballo blanco, y el que lo montaba, Jesús de Nazaret, dice la Biblia, se llama Fiel y Verdadero. Fiel y verdadero. Él es fiel. Ese es el nombre de Cristo, fiel. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Qué tremenda revelación la que recibe Juan. Llamado fiel, vestido con una ropa teñida en sangre, no hay duda, el Redentor Jesucristo de Nazaret, Él es fiel. En los albores de la humanidad, bueno, este es el Apocalipsis, este es el final, pero en los albores de la humanidad, cuando comenzaba, ya Dios estaba declarándose a la gente, al mundo, como fiel. Dios es fiel a sus promesas. Deuteronomio, el capítulo 7 y el versículo 9, que voy a leer. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Hasta cuándo es fiel Dios? Hasta 1000 generaciones. Cada generación consta promedio, según los términos bíblicos, de 40 años, aunque realmente una generación podríamos considerarla un poco más, pero 40 años es el promedio. 40 años. Dios es fiel hasta 1000 generaciones. ¿Cuántos años son 1000 generaciones si cada generación es de 40 años? ¿Cuánto es? 40,000 años. Oiga, Dios es fiel, por lo menos hasta 40,000 años. Estamos apenas en el tercer milenio. Apenas hemos pasado 2000 años. Y diga que de ahí para atrás otros 5 o 7,000. Entonces todavía podemos decir que para que Dios deje de ser fiel, faltan 30,000, como mínimo 30,000 años para que Dios deje de ser fiel. Entonces, yo no sé si usted va a vivir 30,000 años, pero tenemos toda la certeza que mientras estemos vivos, Dios seguirá siendo fiel. La Biblia dice: conoce al Señor tu Dios. Él nos está instando, nos reta: atrévase, métase a la aventura, entre con Dios en una aventura celestial, pruebe a Dios que Él es fiel. Hermano, ¿usted está desanimado? ¿A veces le parece que Dios no es fiel?
Hay ocasiones en las cuales usted dice, pero ¿por qué me salió mal esto? ¿Pero por qué no triunfo en aquello? ¿Pero por qué no tengo éxito en alguna cosa que has emprendido? Entonces Dios está diciendo, pruébeme, métase conmigo, sea fiel, conózcame. Dios le está diciendo, yo soy fiel, yo guardo el pacto, dice Deuteronomio 7:9. La misericordia a los que me aman. Oiga, hay condiciones también, ¿no? La Biblia dice, guarda el pacto y la misericordia. Estoy leyendo Deuteronomio 7:9. Guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, primera condición. 2, y a los que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Siempre he proclamado, cuando hablo de las promesas de Dios, que las promesas de Dios en la Biblia siempre están sometidas a una condición, por lo general. Diría que en un 99,99, todas las aproximaciones por ciento, Dios es fiel y Él se lo demuestra, dice la palabra del Señor, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí está la escritura en Deuteronomio 7:9, dice, Él es fiel a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, yo tengo paz, estoy seguro que si yo amo al Señor y yo guardo sus mandamientos, Él va a ser fiel conmigo. Voy a tener la bendición del Señor, no hay problema. Él es fiel a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dice que Él guarda el pacto y la misericordia. Ahora, el pacto de Dios es su convenio con el ser humano. El pacto de Dios, Dios es fiel. Hay un requisito para el pacto de Dios, para que se cumpla, juntamente con amarle y guardar sus mandamientos, y es la sencillez. Volvamos de nuevo a Apocalipsis, y estamos allí en el capítulo 19, una vez más, Apocalipsis capítulo 19, y el versículo 7, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¡Qué maravilloso! Ese pacto va a tener una consumación. Es una fiesta que se llaman las bodas del Cordero. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Bendito sea el Señor. Los que van a estar en esas bodas del Cordero son personas que han sido fieles, que han sido sencillos con el Señor. Entonces, la fidelidad de Dios se manifiesta hasta una fiesta que nosotros vamos a tener con Él. Número 2, vamos a hablar de las demandas de Dios. Nosotros, para las demandas de Dios, ¿cuáles son las demandas de Dios? Lo que Él exige, ¿no? Cuando usted entra a una empresa, usted tiene privilegios. Tiene seguro social, tiene médico, tiene unas prestaciones, un servicio de transporte, tiene vacaciones. Si la compañía cuenta con un centro vacacional o está afiliada, usted recibe muchos beneficios, pero usted también debe cumplir con la compañía. Y la compañía le exige un horario de trabajo, también la compañía le exige fidelidad. Usted no puede ir a vender un secreto de una fórmula, de algo que produce la compañía, traicionándola y dándosela a otra compañía. Usted también necesita cumplir unos acuerdos, necesita tener una fidelidad, usted debe tener unas exigencias. Bueno, Primera a Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 12. Vamos a mirar en nuestra Biblia, Primera a Tesalonicenses, el capítulo 5, para despejar un poco más el panorama de este punto. Primera a Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 12. Veamos lo que nos dice la Biblia allí en Primera Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.
Versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hago una pausa aquí. Esto significa fidelidad a toda prueba, que nosotros alentemos, cuidemos, etc. Versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y luego vienen unas pildoritas rápidas. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Note que aquí hay unos parámetros, hay unas recomendaciones, hay unas cositas prácticas de nuestra fidelidad mutua, de nuestra consagración, de nuestra fidelidad hacia los demás también. Entonces, aquí está lo que la Biblia dice que nosotros debemos hacer. Ahora, estas son demandas, es cierto, lo que hemos mencionado. La compañía que le da beneficios al trabajador también tiene demandas. Todas esas que hemos leído son demandas, pero en el versículo 24 nos da la clave para poder cumplir las demandas. Oiga bien, en el versículo 24 está la clave para poder cumplir las demandas. ¿Qué dice? Primera Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, ¿quién es fiel? Dios. Él hace o Él produce en nosotros fruto para poder cumplir sus requisitos. Las obras fraternales, todo lo que hemos leído que parece como tan duro, tan exigente, es posible lograrlo. ¿Cómo es posible lograrlo? Es posible lograrlo con la fidelidad misma de Dios. Dios es fiel, fiel es el que os llama. ¿Recuerda lo que leímos al comienzo en la epístola a los Hebreos? Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Conclusión, primera conclusión grande. Nosotros podemos cumplir lo que Dios nos pide porque la misma fidelidad de Él nos inspira. Si Dios es tan fiel conmigo, yo tengo que esforzarme. Si Dios es tan fiel conmigo, yo me tengo que sacrificar. Si hay algo para Dios por lo cual yo tengo que trasnochar, lo hago, tengo que trasnochar. Si tengo que mojarme, me mojo. Si tengo que ir lejos, allá hay que ir. Si me siento un poco cansado, pero tengo que ir a orar por alguien o aconsejarle, ahí tengo que estar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Entonces, ¿qué me inspira a ser fiel? La fidelidad de Dios. Lo que ya hemos dicho también. La gente cariñosa nos inspira a ser cariñosos. La gente alegre nos inspira a ser alegres. Pero la gente negativa, amargada, pesimista, cuando usted trata con una persona amargada y pesimista, ¿no es cierto que usted trata de contagiarse también, de contaminarse? Usted se puede volver negativo y pesimista. ¡Ah, qué dura!, dice alguien, es esta perra vida. Hay gente que habla así. Y el otro dice: sí, tan perra, ¿no es cierto? Y comienza a llevarle la corriente y ambos terminan amargados. Pero si nosotros somos juiciosos, fieles, agradecidos con Dios, porque Él inspira nuestra fidelidad, entonces Dios nos va a bendecir. La Biblia dice: porque fiel es el que lo prometió. Maravilloso. Fiel es el que lo prometió. Bueno, la fidelidad de Dios nos inspira a ser fieles también a nosotros. Ahora, déjeme contarle un caso interesante, maravilloso. A un anciano y fiel pastor le dijeron sus superiores que algo andaba mal en su ministerio. ¡Wow! Él se asustó. Solo una persona, le dijo, ha sido agregada a la iglesia este año. Y esa persona, la única que se ha convertido, le dijeron los del presbiterio, el único que se ha convertido este año es un niño. Pastor, algo anda mal en su ministerio porque solamente un niño se convirtió a Cristo este año. Más tarde, aquel día, con el corazón abrumado, el pastor estaba orando
cuando alguien de pronto se le acercó y al volverse vio al muchacho que era su único convertido aquel año, solamente uno. Pastor, le dijo, ¿cree usted que yo puedo llegar a ser un predicador o un misionero? Le dijo el único jovencito que se había convertido. Aquel jovencito se llamaba Roberto Moffat. Los que han leído la historia de las misiones saben que Roberto Moffat fue un misionero espectacular, usado de una manera poderosa por Dios. Moffat estaba destinado a abrir parte del África juntamente con David Livingstone al Evangelio de Jesucristo. Era solamente él, Roberto Moffat. Años después, estaba en Londres, Moffat, y un joven médico le oyó decir: he visto en el resplandor de la mañana docenas de pueblitos donde nunca entró un misionero. Oiga, he visto en el resplandor de la mañana docenas de pueblitos donde nunca entró un misionero. Aquel joven médico, profundamente conmovido por el mensaje de Roberto Moffat, ¿sabe quién era? ¿Sabe quién se convirtió con Roberto Moffat? Estoy enriqueciendo historias misioneras. Se convirtió ni más ni menos que David Livingstone. Era médico. Roberto Moffat convirtió al Señor a David Livingstone, quien en 1840 marchó también al África, donde sirvió al Señor por casi 40 años. David Livingstone es considerado en el continente africano como el Cristóbal Colón de América, un misionero, era un médico. David Livingstone, en alguna ocasión me acuerdo que yo hice un drama, monté una obra radioteatral muy bonita para la radio con un grupo de la vida de David Livingstone. Una de esas ocasiones de David Livingstone iba caminando por aquellos senderos, por aquellas trochas de la selva africana, cuando de repente un gigantesco león. Yo he tratado, hace poco estuve, me acuerdo, por allá en un lugar donde había un zoológico y vi las garras gigantescas de los leones. No hace mucho, unos 2 años o 3 vi y lo contemplé bien. Y yo estuve mirando al león así bien cerca detrás de la reja, me acerqué lo más que pude. Miré su pecho corpulento, miré su gigantesca cabeza, sus colmillos y sus fauces. Y luego pensé, ¿cómo sería una lucha con un león de un ser humano? Cuando vi sus manos así gruesototas y sus garras tremendas, dije, caramba, de razón que un león sin clavar las garras, solamente con el recto de derecha, el león es capaz de fracturarle las clavículas y las costillas a un ser humano. Imagínense, solamente con el golpe ya lo fractura. Entonces dije yo, qué lucha tan desigual. Y me hizo acordar las historias bíblicas del rey David. Pues un león le cayó encima a David Livingstone y este hombre se defendió con lo único que tenía, una macheta, un puñal en su mano. ¡Qué lucha tan descomunal! El zarpazo que le pegó el león le desgarró, creo que fue el brazo izquierdo, y casi se lo desprende y lo dejó inválido del brazo izquierdo para toda la vida. Pero yo digo, qué coraje y poder el de David Livingstone. Mató al león. Ambos dicen los biógrafos, el mismo Livingstone cuenta, hasta que lo encontraron, quedaron moribundos. Ambos estaban desangrando. David Livingstone había matado al león, pero Roberto Moffat fue el hombre que fue convertido por ese pastorcito al cual le dijeron, maestro, usted está mal, algo va en su ministerio que no está muy bien, porque solamente un jovencito, casi un niño, se ha convertido en su ministerio durante todo este año. Era Roberto Moffat, pero Roberto Moffat fue un tremendo misionero al África y luego se convierte con Roberto Moffat David Livingstone. Mira, tú no te imaginas una sola palabrita de testimonio que tú des a alguien de Cristo,
un folleto que repartas, un mensaje de la radio que te enviemos o que tú le reenvíes, un link de nuestra página Plenitud con un mensaje que se la mandes a alguien. Tú no sabes si estás creando un Roberto Moffat. Tú no sabes si estás creando un David Livingstone. No lo sabemos. El domingo pasado aquí estuvo este muchacho, Henry Vega, ciego. Para los que no oyeron bien el testimonio, que ya lo comenté, pero quiero que quede grabado de nuevo, que su hermano le disparó con la escopeta estando jovencito, 16 años tenía nomás Henry, lo dejó ciego. Y Henry, desesperado, deprimido, dijo: me voy a matar, me voy a suicidar, y alcanzó a tener el revólver debajo de su garganta para dispararse a la cabeza, por aquí por debajo. Cuando el Espíritu de Dios lo tocó, escuchó el mensaje que hace 22 años yo estaba predicando a través de la radio sin conocerme. Él empezó a llorar, se convirtió a Cristo, se volvió un líder. Henry Vega hoy tiene pastores, hijos de su ministerio, ha convertido mucha gente para Cristo y es un líder fiel con el Señor también. Es uno de esos verdaderos líderes. 22 años sin yo saber que tenía un hijo espiritual y tenía nietos pastores también ya. ¿Qué sabemos lo que podemos hacer? Mi hermano, yo le animo este día, seamos fieles con Dios. Yo jamás olvido una frase que nos dio nuestro hijo Andrés una vez en una reunión de jóvenes aquí en Plenitud, que dijo él: Dios no solamente nos llamó a ser exitosos, dijo Andrés, Dios nos llamó a ser fieles. Esto lo dijo hace tantos años, pero está aquí, en mi mente y en mi corazón, letras de oro, letras de fuego. Miren nomás esa frase, jamás la olvido, me ministró, me bendijo. Dios no solamente nos llamó a ser exitosos, Dios nos ha llamado a ser fieles, porque Él es fiel y verdadero. Y yo creo que el Señor se merece un aplauso por su fidelidad. Amén. Fiel y verdadero. Con nuestra fidelidad, miren, nosotros podemos dejar semillas sembradas que no sabemos el efecto tan tremendo que puede llegar a ser en otras vidas y en otras personas. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Moody fue otro predicador famoso. Estoy contándoles de hombres de historia, hombres de seminario, hombres poderosos. Ya les hablé de Roberto Moffat, convertido con un pastor al cual le decían que estaba fracasado porque en ese año no había convertido a nadie más, y él ganó a David Livingstone. Y Moody, Dwight L. Moody, del cual hay un tremendo seminario y una institución educativa, el Instituto Moody en los Estados Unidos, fue convertido por un hombre casi analfabeta. Moody estaba deprimido. Moody llegó como uno de esos andariegos tristes, vacíos, y se sentó en la banca de un parque rumiando su tristeza y su desaliento y su fracaso. Ahí estaba Moody. Y desde el otro lado, en la esquina, frente al parque, había un señor, era un carnicero, con su bata llena de sangre y su cuchillo en la mano. No tenía mucha educación el carnicero. No había ido a un instituto bíblico. Claro, es bueno ir, pero lo más importante es el corazón de fidelidad. ¿Y sabe lo que sucedió? El carnicero vio a ese hombre que se sentaba y parece que lo hacía varios días, deprimido, triste allí. Un día el carnicero dijo: no, yo no aguanto más, este hombre está triste, este hombre está deprimido, este hombre está mal. El carnicero se salió de la carnicería, cruzó la acera del frente al otro lado y fue y se sentó con el hombre que estaba deprimido y triste en la banca. Comenzó a testificarle de Cristo. ¿Por qué estás así? ¿Tienes problemas? ¿Qué te pasa en la vida? Hay alguien que te puede ayudar. Ese se llama Cristo Jesús. Entrégale tu vida a Él, arrepiéntete, reconoce que tú eres un pecador. Él va a llenar tu vida, su Espíritu Santo te va a llenar y vas a ser feliz. Ese día, con pocas palabras, sin mucha educación, Moody se convirtió con el carnicero y llegó a ser uno de los predicadores más famosos en toda la historia de la iglesia.
Un hombre, Moody, que después ganó miles y miles de personas. El carnicero no volvió a salir de su carnicería, muy pocas veces, pero ganó a alguien que salió para ir por el mundo, hacía cruzadas evangelísticas poderosas. La gente, cuando Moody estaba predicando, mucha gente estaba con lágrimas rodando por sus mejillas. Había convertido a miles, creó un seminario bíblico. Centenares y centenares de pastores y de líderes de Dios salieron de allí. ¿Qué hizo la diferencia? La fidelidad de un carnicero casi analfabeta, que ganó a alguien para Cristo. Ahora, el carnicero también se lleva al reino de los cielos una tremenda cantidad, una constelación de estrellas de gente convertida. Dios le dice al carnicero: bien, buen siervo. ¿Cómo es que dice la Biblia que Dios va a recibir a la gente que ha hecho algo en su obra? Dios le dice al carnicero: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Carnicero, tú fuiste fiel con tu carnicería, pero carnicero, tú fuiste fiel con tu testimonio. Con lo poco que sabías, te ganaste a Moody. Y detrás de Moody hay una tremenda constelación de estrellas. Carnicero, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oh, cuántas cosas podemos llegar a hacer si somos fieles a Dios. Por eso nuestro tema hoy, fidelidad a toda prueba. Y sí que hemos dado testimonios de fidelidad. Ahora, déjeme antes de concluir hoy decirle que la fidelidad produce milagros. La fidelidad a Dios produce milagros. Dios honra personas que son fieles. Hebreos capítulo 11, vamos a ir a la escritura en Hebreos capítulo 11 y los versículos 11 y 12. La Biblia dice lo siguiente: por la fe también la misma Sara, siendo estéril. ¿Quién era Sara? La esposa del patriarca Abraham. Siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y no solamente estéril, era vieja. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó. Tremendo esto. Me excita. Porque creyó que era, ¿qué? Fiel el que lo había prometido. ¿Qué creyó Sara? Que Dios era fiel. Dios fiel. Sara dijo: Él me prometió que me va a dar un hijo en mi vejez, en mi debilidad, en mi esterilidad, porque aparte de vieja estéril, mejor dicho, se le conjugaba todo lo que un ginecólogo o un médico internista podría decir hoy. No, caso perdido. Esa mujer es una viejita, ustedes son soñadores. Pero además de viejita, toda la vida ha sido estéril. Entonces, ¿de dónde van a esperar un bebé? Pero la Biblia dice que Sara creyó que era fiel el que lo había prometido. Yo creo que el que me ha prometido todo lo que hay aquí en la Biblia es fiel. Y si yo creo que Él es fiel a su palabra, Él puede hacer grandes milagros. Creerle a Dios y la fidelidad de Dios puede hacer grandes milagros. Esta mañana en nuestro programa radial estaba ahí una joven señora que ustedes escucharon. Oramos por ella. No pasó aparentemente nada en la reunión en aquella ocasión. Se fue a su casa en la madrugada. Ella dice que todos esos días no se podía parar, no se podía sentar, no podía caminar, no podía ni pararse de la cama. Bregando llegó a la reunión y a la madrugada siguiente, la úlcera terrible que le tenían que operar, que era una tormenta, dice la mujer, ustedes la oyeron, llorando, dijo: comencé a botar y arrojar sangre y sangre, arrojando sangre. En la mañana arrojó algo inmundo de su cuerpo, quedó sana totalmente por el poder de Dios. Dice: he podido caminar, he podido comer, he podido hacer todo lo que antes no podía hacer. Dios la operó en la madrugada. Es fiel, yo creo que es fiel y verdadero el que lo prometió.
Quiero decirte a ti o a alguien allá en la pantalla de televisión, ¿has estado esperando un milagro? ¿Hay algo crónico y difícil y terrible que no has podido ver todavía? Hoy quiero decirte, Sara recibió su hijo porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Y en Hebreos 11:12 dice, por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. De un viejito, de un ancianito que la Biblia nos muestra, ya estaba sobre los 100 años, Abraham, Dios cumple la promesa que saldrían millones como la arena del mar y las estrellas de los cielos, porque fiel es el que lo prometió. Dios es fiel. Dios guarda la vida de aquel que es fiel y Dios bendice. Estoy concluyendo y quiero dejarles también en el capítulo 10 y el versículo 13. Vamos a mirar en el capítulo 10 y el versículo 13 de Primera a los Corintios 10:13. Ahí está. Dios guarda la vida decaída por su fidelidad. Dice la Biblia en Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel. Ahora, la fidelidad de Dios se extiende. Yo creo que la fidelidad de Dios es algo realmente maravilloso, que va por generaciones. El Salmo 78 en el Antiguo Testamento nos habla muchísimo de esa fidelidad de Dios en el Salmo 78. Esta semana yo le voy a dejar a usted como devocional, aparte del calendario que ya tiene, leer todo el Salmo 78. Si hay un salmo que habla de la fidelidad de Dios, es el Salmo 78. Pero en el Salmo 78, el versículo 32, nos habla de la fidelidad de Dios por generaciones. Dice, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Este es el pueblo de Israel. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Y aquí está, versículo 38. Pero él, Dios misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo. Aquí está entonces, gracias a Dios, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios a pesar de un pueblo contradictor y rebelde. Dios quiere que su fidelidad nos mueva a nosotros al arrepentimiento. Dios quiere que nosotros seamos fieles con Dios y de esa manera Dios nos va a abrir puertas de bendición. Mi último texto bíblico que quiero dejar en nuestra aplicación es que la fidelidad de Dios nos conmueve y nos motiva. Romanos 2:4 es nuestro último texto en el día de hoy. Romanos el capítulo 2 y el versículo 4. Mire qué maravilloso. Hemos hablado hoy de fidelidad a toda prueba. En el versículo 4 dice lo siguiente: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En otras palabras, si Dios es tan fiel y misericordioso conmigo, ¿por qué no voy a ser yo fiel con Él? Si es que aquí está, menosprecias la riqueza de su benignidad. La benignidad de Dios significa Dios es bondadoso. Paciencia, nos espera. Muchas veces le haces una a Dios y otra y otra. El mejor amigo te desprecia y te echa.
La mejor novia o novio te echan, pero Dios es paciente. Y luego dice, y longanimidad. ¿Usted sabe lo que significa la palabra longanimidad aquí en el griego? Dios es longánimo. ¿Qué es longanimidad? Longanimidad traduce literalmente algo largo y largo y largo y bien largo y más largo. Alguna vez estábamos esperando cruzar la vía del ferrocarril y teníamos afán, pero ese tren era largo y largo y largo, muy longánimo y no podíamos pasar. Dios es longánimo, ignorando su benignidad, dice que te guía al arrepentimiento, fidelidad a toda prueba. Hemos mencionado hoy en la Biblia y en la vida real gente fiel. Primero, el atleta, aquel de los Juegos Olímpicos de 1920 y 24. Luego encontramos al carnicero y luego encontramos a ese pastor que solamente convirtió un jovencito, Roberto Moffat, y luego él a David Livingstone, y todos fueron fieles con Dios. Yo le animo en este día, dígale: Señor, gracias, tu fidelidad es grande. ¿Cuántos quieren terminar diciéndole a Dios que su fidelidad es grande? ¿Lo quieren hacer? Venga, gente joven, y vamos a decirle a Dios: Señor, tu fidelidad es ¿qué? Grande, grande. Adoremos al Señor por su fidelidad. Tu fidelidad es grande. Y recuerden, vamos a orar por el pastor de Irán. Vamos a orar por ese pastor, porque está condenado a muerte por el delito de convertirse a Cristo. Dicen que es un apóstata de los musulmanes. Vamos a orar por ese pastor en este momento y vamos a darle gracias a Dios. Oremos al Señor en este día, oremos a Dios, vamos a cantarle al Señor: Señor, tu fidelidad es ¿qué? Grande es tu fidelidad. Fidelidad a toda prueba. ¿Cuántos quieren estar de pie en este momento? Vamos a estar de pie y vamos a cantarle: Señor, tu fidelidad es grande, grande tu fidelidad. Si quiere, levante sus manos, tengamos un momento de gratitud, alabe a Dios, cierre sus ojos y dígale: Señor, grande es tu fidelidad. Por tu fidelidad yo te quiero ser fiel. Amén. Gracias a Dios. Es grande. Gracias, Señor. Tu fidelidad bien fuerte que es para Dios, cántenlo. incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Es grande tu fidelidad, incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Es grande
Personas que creen que la fidelidad de Dios es grande para hacer algo que están esperando. Personas que creen que Dios es fiel. Les espero aquí adelante y vamos a orar por su necesidad. Vamos a orar por su problema. Vamos a orar a Dios. ¿Cuántos creen que la fidelidad de Dios es grande? ¿Está esperando algo de Dios? Venga y oramos aquí. ¿Alguna petición espiritual, enfermedad o económica? No sé. Pero hay algo que estamos esperando y hemos anhelado y todavía no se ha visto. Como Sara, la Biblia dice que él era fiel y creyó la fidelidad de Dios. Como este bebé que cree también en la fidelidad de Dios. Amén. Sí, ya te vamos a ungir y a orar. La fidelidad de Dios es ¿qué? Grande, mi hermano. Como Sara, créale a Dios. Dice la Biblia, porque creyó que era fiel el que lo prometió. Yo también estoy esperando cosas. Ya hemos visto algunas, gracias a Dios. Se están cumpliendo otras. Hemos empezado nuestro programa radial, hemos hecho varias cosas, pero vamos a orar y vamos a creer que la fidelidad de Dios es grande. Amén. Levante sus manos y voy a orar por usted. Vamos a creer juntos la fidelidad de Dios. Vamos a creer. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo creo en tu fidelidad, creo en ti, te creo a ti, Señor. Fiel es el que lo prometió. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaro sobre tu vida la bendición y la petición. Declaro, Señor, sobre familias, en el nombre de Jesucristo, la bendición que han esperado. Hay promesa de Dios para ti y para ti y para ti, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque fiel es el que prometió. Señor, yo declaro la bendición para estas personas que están aquí. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande sobre ellas. Tu fidelidad es grande, Señor. Lo creo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Creo al Señor. Creo a Dios para lo que has esperado, para lo que has estado esperando de Dios, en el nombre de Jesús. Señor, se liberan, se desatan bendiciones grandes y poderosas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Lo que tus ojos han visto y tu corazón ha soñado, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro la bendición, declaro la promesa de Dios, porque fiel es el que prometió. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad sobre estas vidas. Yo también me uno a la fe de ellos y creo, Señor, que vemos milagros, que vemos cosas grandes en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús creo que vemos cosas grandes y poderosas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Fiel es el que prometió, dice la Biblia, el cual también lo hará en el nombre de Jesús. Lo hará en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Sánale en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dale, Señor, fuerzas nuevas. Levanta sus defensas, Señor, y sánale en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Gracias, Señor. Lo creemos, Padre. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Lo creemos, Señor. Lo creemos, Señor. Creo para tu Hijo lo que has prometido y Él ha visto por fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Fiel es el que prometió, el cual también lo hará. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y juntos adoremos al Señor. Amén. Otra vez digámosle: Señor, tu fidelidad es grande. Y vamos a ir gozosos a casa en el nombre del Señor. Fiel es el que prometió. Amén. Tu fidelidad es grande. Amén.
Nadie como tú, Señor. Grande. Oh, yo te adoro, Señor. Gracias. Tu fidelidad Es grande. tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, nadie. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Señor, gracias por este día, te adoramos. Recibe toda la gloria. Reconocemos que no hay nadie como tú de fiel y de bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Grande eres, Señor. Dele un abrazo a la persona que está a su lado. Sí, dele el aplauso al Señor también. Dele ese aplauso al Señor. Y dígale: no hay nadie tan fiel como el Señor. Dígale: no hay nadie tan fiel como el Señor. Sé fiel tú también. No hay nadie tan fiel como el Señor. Sé fiel tú también, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga y le lleve. Hay un pequeño refrigerio por allí a la salida. Ahí está atendiéndoles Dalia. Dios le bendiga, vaya con fe. Gracias a todo nuestro equipo. Diana, gracias. Álvaro, gracias. También a Fernando, igualmente. Toño, Carlos. ¡Feliz cumpleaños, Carlos! Oiga, espere un momento, vamos a cantarle a Carlos. Venga, oramos. Uno de nuestros directores de alabanza. ¿Y dónde está Karen? Y Karen también está cumpliendo años. Vengan para orar.